profe, vamos a hacer la explicación del ejercicio de gestión de memoria que nosotros escogimos, o bueno, que yo escogí. Pues básicamente ese es el ejercicio propuesto. Y dice, el proceso X tiene asignado 4 frames de memoria y comenzó a ejecutar en t es igual a 0, o sea, en el tiempo 0. En el momento t es igual a 10, los frames se encuentran de la siguiente manera. Si se utiliza LRU como política de reemplazo y sabiendo que los pedidos restantes se realizaron en el siguiente orden, 4, 5, 2, 1, 4, 6, 4, 1, 2, indicar la cantidad de page default faults, o sea, de fallos de página, que ocurrieron al igual que el estado final de la memoria. Entonces, antes de entrar como tal a la solución de nuestro ejercicio vamos a mirar la característica principal del algoritmo de reemplazo de LRU. Y es que este siempre se va a encargar de reemplazar el menos recientemente usado. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿vale? Entonces, teniendo claro que vamos a reemplazar siempre el menos recientemente usado, pasemos como tal de una vez al ejercicio. Entonces, acá están los pedidos que van a hacer. Acá está el frame en el tiempo 10, como quedó. Y vamos a hacer cada uno de los pedidos y mirar cómo se van haciendo los reemplazos. Entonces, empezamos en el tiempo 10 con estos frames. Luego, en el tiempo 11, se hace un pedido al frame 4. Entonces, miramos acá y nos damos cuenta que el frame no está en memoria, entonces toca cargarlo y lo vamos a cargar en el menos recientemente usado. Miramos entonces el tiempo, nos damos cuenta que el menos recientemente usado es el 4, que es el frame 5 básicamente. Entonces vamos a hacer el reemplazo en ese frame. Es importante tener en cuenta que esto genera un fallo de página, que lo establecemos acá abajo. Y ya, entonces vemos que este 5 es el frame 5 en referencia en tiempo en 4, se cambia por el nuevo frame, el que está entrando, que sería el frame 4 en el tiempo 11, ¿vale? Luego hacemos el mismo procedimiento. Entonces miramos que nos hace un pedido del frame 5, entonces en el tiempo 12, y miramos el frame menos recientemente usado de nuevo. Entonces miramos y nos damos cuenta que el menos recientemente usado es este, que es el 6, que fue en el tiempo 6. Entonces hacemos el reemplazo. Importante tener en cuenta que acá también hubo un fallo de página porque no estaba cargado en memoria. El siguiente, que viene siendo un pedido del frame 2. Entonces miramos primero si el frame ya existe en memoria y nos damos cuenta que sí, que acá está. Entonces lo que hacemos es básicamente actualizar la referencia en el tiempo. Ya no es 9 como antes, sino ahora va a ser 13. Seguimos. Ahora nos hace un pedido del frame 1 y revisamos si ese frame se encuentra ya cargado en memoria y nos damos cuenta que no está. Entonces vamos a mirar el frame menos recientemente usado, que en este caso sería este, el frame 3 en el tiempo 8, y hacemos el reemplazo. Importante tener en cuenta acá que también genera un fallo de página. Seguimos, hacemos lo mismo acá, miramos si el 4 ya está en los frames cargados en memoria, acá está. Entonces lo único que vamos a hacer es actualizar la referencia en el tiempo. Seguimos con el pedido del frame 6 en el tiempo 16. Revisamos si el frame 6 se encuentra ya cargado en memoria y nos damos cuenta que no. Entonces vamos a mirar por el frame menos recientemente usado, que en este caso vendría siendo el 12, en el tiempo 12, que es el más viejo, y hacemos el reemplazo. Importante tener en cuenta acá que también esto genera un fallo de página, que especificamos en este lugar. Luego miramos el siguiente petición del frame, que es el frame 4. Miramos si el frame 4 ya está cargado en memoria, nos damos cuenta que sí, que fue cargado en el tiempo 15, pero entonces vamos a actualizar ese tiempo porque lo estamos volviendo a pedir. Ahora está en el tiempo 17. Seguimos. Ahora vamos con el frame, en la petición del frame 1. Revisamos acá si el
el frame 1 ya se encuentra y nos damos cuenta que sí, que está acá abajo. Entonces lo único que hacemos es actualizar la referencia en el tiempo en 18, como lo vemos acá abajo. Vale. Bueno, vemos que nos hace por último la petición del frame 2 en el tiempo 19. Revisamos si el frame 2 se encuentra en el tiempo 18 y nos damos cuenta que sí, que acá está en memoria. Lo único que hacemos es actualizar el tiempo de referencia, que en este caso es el tiempo 19. Entonces por último nos damos cuenta que este es el último estado de la memoria, de acuerdo con los pedidos del ejercicio, y que en total tenemos 4 fallos de página: en el tiempo 16, en el tiempo 14, en el tiempo 12 y en el tiempo 11. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es ir con el siguiente algoritmo, que es el algoritmo óptimo. Y este algoritmo digamos que es lo ideal. ¿Y a qué me refiero con lo ideal? Es que este tiene la característica de que va a sustituir la página que no va a ser utilizada en el periodo más largo de tiempo. Es decir, este algoritmo intenta mirar al futuro, o mira al futuro, cuál es digamos, la página que no va a ser utilizada en el periodo más largo de tiempo, y esa es la que va a cambiar. Vale, entonces por eso digo que es ideal, porque pues no se puede realizar. Bueno, entonces vamos a coger el mismo ejemplo con los mismos pedidos que nos dieron, y ahora lo que vamos a hacer es básicamente pues aplicar este algoritmo óptimo, ¿vale? Entonces empezamos en el tiempo 10 con la memoria de esta manera. Llevamos al tiempo 11, donde nos piden un frame, que es el frame 4. Entonces vamos a mirar como tal de estos elementos, de estos frames que nosotros tenemos acá, cuál es el que no va a ser utilizado en el tiempo más largo. Entonces vamos a empezar con el 2, el frame 2. El frame 2, si lo miramos acá, se va a pedir en tres tiempos más adelante. Entonces ese no podría ser digamos que un frame que puede ser posible por cambio, no. Entonces vamos con el 5. El 5 es el siguiente después del 4, entonces tampoco. Vamos con el 1. El 1 es el cuarto, ese podría ser. Y el frame 3, ahora que el frame 3, como nos damos cuenta acá, no lo vuelven a pedir, entonces ese va a ser el frame que va a ser reemplazado. Entonces vamos a reemplazar el 3.8, el frame 3 en el tiempo 8, lo vamos a reemplazar con el frame 4 en el tiempo 11. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que como ese frame no estaba cargado en la memoria, genera un fallo de página, que lo establecemos aquí abajo. Seguimos y ahora nos dicen que nos piden el frame 5 básicamente. Entonces revisamos lo mismo. Tenemos el frame 5, sí, el frame 5 existe, está acá. Entonces lo único que vamos a hacer es actualizar la referencia en tiempo. Entonces nos queda de la siguiente manera: frame 5 con la referencia en tiempo en 12. Vale, seguimos. Nos hacen un pedido del frame 2. Miramos acá, entonces tenemos el frame 2, sí, el frame 2 está acá. Lo único que vamos a hacer es actualizar la referencia en tiempo al tiempo actual, que sería el tiempo 13. Vale, entonces nos queda frame 2 en tiempo 13 y todo igual abajo. Ahora nos piden el frame 1. Entonces miramos si acá tenemos el frame 1. Nos damos cuenta que sí, que el frame 1 se encuentra acá. Entonces lo que vamos a hacer es igualmente actualizar el tiempo de referencia de ese frame 1. Lo vamos a actualizar en el tiempo 14, efectivamente, como lo tenemos acá. Luego lo que vamos a hacer es nos hacen el pedido del frame 4. Entonces revisamos si acá nosotros tenemos el frame 4, y efectivamente el frame 4 se encuentra acá. Entonces ¿qué vamos a hacer? Hacer la actualización del tiempo en referencia. Entonces nos queda frame 4 en el tiempo de referencia 15. Vale, seguimos. Ahora vamos con el frame 6.
revisamos si acá está el frame 6 y nos damos cuenta que no está. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos que mirar el frame que es menos utilizado, o bueno, que no va a ser utilizado por el tiempo más largo en el futuro. Entonces vamos a mirar el 2. El 2, estamos acá. El 2 lo piden en el final. Puede ser un candidato. Entonces lo dejamos ahí. Después miramos el 5. El 5 nos damos cuenta que el 5 no está. Ese pues es el candidato principal. Miramos el 1. El 1 sí está. Miramos el 4 y el 4 también está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues básicamente reemplazar el que no se vuelve a utilizar, que sería el frame 5 en el tiempo de referencia 12. Lo vamos a cambiar, lo vamos a reemplazar por el frame que entra, que es el frame 6 en el tiempo de referencia 16. ¿Vale? Seguimos. Luego nos piden el frame 4. Entonces revisamos si tenemos el frame 4 y si aquí está. Lo único que vamos a hacer es actualizar el tiempo de referencia. Entonces actualizamos de 4, frame 4, tiempo de referencia 17. ¿Vale? Seguimos, ¿qué nos piden? El frame 1. Entonces revisamos, el frame 1 se encuentra acá, sí, acá se encuentra el frame 1. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente actualizar el tiempo de referencia al tiempo de referencia 18, como lo vemos acá abajo. ¿Vale? Y por último nos piden el frame 2. Entonces revisamos si tenemos el frame 2 y si acá se encuentra. Entonces actualizamos el tiempo de referencia y nos queda el tiempo de referencia 19. Entonces este como tal vendría siendo la memoria final, y nos damos cuenta que los fallos de página en este algoritmo fueron mucho menores. Solo tuvimos 2 a comparación de 4 o 5 que tuvimos en el anterior. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir con el siguiente algoritmo que tenemos, que es el algoritmo FIFO. Bueno, este algoritmo se caracteriza porque sustituye la página de la manera first in, first out. Es decir, el primero que entra es el primero que sale. ¿Vale? Entonces vamos a mirar el mismo ejercicio en este algoritmo FIFO. ¿Vale? Entonces, como antes, empezamos en el tiempo 10 con esta memoria. Y tenemos los mismos pedidos, ¿vale? Hay algo importante acá que ya vamos a ver más adelante, y es que cuando se repite o cuando ya el frame está en memoria, no se actualiza la referencia en tiempo porque estamos en FIFO. ¿Sí? Entonces vamos a mirar. Que en sí es muy parecido a lo que vimos anteriormente en el óptimo. No, mentiras, en el óptimo no, sino en el LRU. Pero el LRU sí actualiza los tiempos. ¿Vale? Entonces, miremos. Vale. Entonces, nos hacen un pedido del frame 4 en el tiempo 11. Y lo que vamos a hacer es mirar la referencia en tiempo de cuál fue el primero que ingresó. Nos damos cuenta que el primero que ingresó fue el frame 5 en el tiempo 4. Entonces vamos a hacer vamos a intercambiar esos dos, ¿vale? Entonces entra el frame 4 en el tiempo 11 donde estaba el frame 5 en el tiempo 4. Importante, como no estaba cargada en la memoria, genera un fallo de página. Seguimos, nos piden el frame 5. Entonces miramos acá si el frame 5 está, no está. Entonces vamos a mirar el tiempo en referencia por el tiempo más lejano, o sea el primero, que vendría siendo el 6, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar el frame 1 en el tiempo 6 por el frame 5 en el tiempo 12. Nos va a quedar de la siguiente manera. Importante, como no estaba cargado en memoria, genera fallo de página. Seguimos, nos piden el frame 2. Frame 2 en el tiempo 13. Entonces miramos si el frame 2 estaba acá. Sí, efectivamente está acá. Y lo vamos a dejar tal cual está. No vamos a actualizar el tiempo de referencia porque acuérdense que este es first in, first out. Es decir, el primero que entra es el primero que sale. Si yo actualizo acá, que estaría cambiando el algoritmo. O sea, si yo actualizara el tiempo, estaría cambiando el algoritmo. Seguimos. Entonces nos piden en el frame 1 en el tiempo 14. Revisamos si acá en algún lado está el frame 1. No está. Entonces buscamos por el frame que entró de primeras, que en este caso es el frame 3.
en el tiempo 8 y vamos a hacer el intercambio. Vamos a cambiarlo. Entonces entra el frame 1 en el tiempo 14 donde estaba el frame 3 en el tiempo 8. Vale, importante, como el frame 1 no estaba, genera fallo de página. Seguimos. Nos piden el frame 4 en el tiempo 15. Entonces revisamos, está el frame 4 acá. Sí, efectivamente está acá, pero va a quedar tal cual está acá. O sea, no vamos a actualizar el tiempo de referencia porque lo mismo, estamos en first in, first out y cambiaríamos como tal el algoritmo. ¿Vale? Entonces queda igual. Seguimos. Frame 6. Frame 6. Entonces buscamos, ¿tenemos el frame 6? No, no lo tenemos. Entonces buscamos por el tiempo, bueno, el primero que entró de los frames que tenemos acá. En este caso es el frame 2, en el tiempo 9. Y vamos a hacer el intercambio. ¿Vale? Entonces, colocamos el frame 6 en el tiempo 16, donde estaba el frame 2 en el tiempo 9. Y acuérdense que como el frame 6 no estaba cargado en memoria, me genera un fallo de página. Seguimos. Tenemos ahora el frame 4. Nos están pidiendo el frame 4. Entonces, miramos, ¿tenemos el frame 4? Sí, sí lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es dejarlo igual. No vamos a cambiar el tiempo en referencia porque estaríamos cambiando el algoritmo. Seguimos. Nos están pidiendo el frame 1. Revisamos si tenemos el frame 1. Si efectivamente lo tenemos acá. Entonces queda igual. No vamos a cambiar nada porque estaríamos cambiando el algoritmo. Y por último nos piden el frame 2. Revisamos si tenemos el frame 2. No, no lo tenemos. Entonces tenemos que revisar el frame que entró de primeras. En este caso es el frame 4 en el tiempo 11. Entonces vamos a hacer el intercambio. Y el frame 2 en el tiempo 19 se cambia, bueno, sustituye como tal al frame 4 en el tiempo 11. ¿Vale? Y así nos damos cuenta que esta sería la memoria final y que vamos a tener 5 fallos de página en el tiempo 11, en el tiempo 12, en el tiempo 14, 16 y 19. Bueno, ahora vamos a seguir con el siguiente algoritmo, que viene siendo el algoritmo de reloj. Este algoritmo no es muy famoso, pero pues igual es interesante. Entonces, este algoritmo, bueno, digamos que cuenta con una lista circular. Y esta lista circular tiene dos elementos importantes. Una que es un puntero, que viene siendo como tal la manecilla del reloj. Y un bit de uso, que nos indica si, digamos, si ese frame donde estamos se puede usar o no. ¿Vale? Si ese marco de página, esa página se puede utilizar o no. ¿Vale? Entonces, es importante entender que cuando el puntero es 0, esa página puede ser intercambiable, pero si es 1 no puede ser intercambiable. De igual manera, el puntero o la manecilla del reloj nos indica dónde debemos posicionar el siguiente elemento. ¿Vale? Entonces, vamos a entrar acá y vamos a mirar que como nosotros necesitamos el puntero y lo que se denomina el bit de uso, vamos a necesitar otras dos columnas. Entonces actualizamos la inicial que nos daban, que era en el tiempo 10, la actualizamos con un puntero. Y para poder establecerlo o para poder usar este algoritmo, lo que hicimos es establecer todos los bits de uso inicialmente como 0. O sea, en el tiempo 10 nosotros dijimos, o bueno, yo dije que los bits de uso de los 4 frames van a empezar en 0. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Nos piden como tal el frame 4 en el tiempo 11. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos donde está el puntero, verificamos si podemos escribir, o sea, si podemos intercambiar por el bit de uso, o sea, está en 0, si podemos intercambiar. Y vamos a intercambiar el frame 2 en la referencia en tiempo 9 a lo que viene entrando, que sería el frame 4 en el tiempo 11. Nos quedaría de la siguiente manera. Importante acá, vamos a cambiar el bit de uso a 1 y vamos a, digamos que aumentar el puntero, ¿vale? Va a aumentar el siguiente frame.
Ahora nos están pidiendo el frame 5 en el tiempo 12. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar primero si hay un 5. Nos damos cuenta que si hay un 5, y que fue referenciado inicialmente en el tiempo 4. Lo estamos volviendo a referenciar en el tiempo 12. Entonces lo que vamos a hacer es dejar este frame en 5 como está. Vamos a actualizar la referencia en tiempo, vamos a cambiar el bit de uso y vamos a aumentar el puntero tal como está acá, ¿vale? Luego nos piden el frame 2 en el tiempo 13. Revisamos si hay, digamos, ya tenemos el frame 2 cargado en memoria. En este caso no lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cargar el frame 2 en el tiempo 13 donde nos indica el puntero, obviamente revisando si el bit de uso es 0. En este caso lo es. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos el frame 1 en el tiempo 6, lo cambiamos por el frame 2 en el tiempo 13, cambiamos el bit de uso a 1 y aumentamos el puntero tal como está acá. Importante que como el frame 2 no se encontraba en memoria, generó un fallo de página, al igualmente que lo que pasó acá en el frame 4, ¿vale? Seguimos, nos están pidiendo ahora un frame 1 en el tiempo 14. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a primero revisar dónde está el puntero, revisamos si hay algún frame 1, que en este caso no lo es, miramos si es posible, digamos que intercambiar en ese donde se encuentra el puntero actualmente. En este caso sí. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el frame 3 en el tiempo 8 por el frame 1 en el tiempo 14 y vamos a volver al inicio de la lista, ¿vale? Entonces nos quedaría así. Ahora nos están pidiendo un frame 4 en el tiempo 15, pero nos damos cuenta que por un lado tenemos el frame ya acá, pero por el otro nos damos cuenta que no podemos intercambiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a primero vamos a intercambiar todos estos unos por valores de 0. O sea, vamos a volver a utilizar toda la lista circular que lo tenemos acá. Acá básicamente lo que hacemos es definir el tiempo 15 y decir que vamos a cambiar estos números 1 por ceros, y ahora ya podemos intercambiar en cada uno de los registros de los frames, perdón. Y lo que hacemos es mirar ahora si está el frame 4. En este caso si está el frame 4, entonces lo único que vamos a hacer es actualizar el tiempo, que en este caso sería 15, el bit de uso a 1 y aumentamos el puntero, que nos quedaría de esta manera. Ahora, teniendo en cuenta esto, nos están pidiendo ahora un frame 6, el frame 6 en el tiempo 16. Miramos si está el frame 6 acá. No está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Revisamos si el frame 5, que es donde está el puntero, en el bit de uso es 0. Si es 0 podemos intercambiarlo. Entonces vamos a cambiar el frame 5 en el tiempo 12 por el frame 6 en el tiempo 16 y aumentamos el puntero y cambiamos el bit de uso a 1. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, ¿vale? Luego nos piden el frame 4 de nuevo en el tiempo 17. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar si el frame 4 en el tiempo 17 ya lo tenemos. En este caso sí lo tenemos acá. Entonces lo único que vamos a hacer es básicamente dejar todo igual y cambiar el frame, la referencia del tiempo, que la vamos a cambiar por la referencia del tiempo 17. Luego nos piden el frame 1. Revisamos acá si tenemos el frame 1 y si lo tenemos acá en memoria. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a actualizar básicamente solo el tiempo de ese frame. Vamos a dejar el puntero igual y el bit de uso igual, tal como lo tenemos acá. Luego nos están pidiendo el frame 2
y revisamos si ya tenemos el frame 2 en el tiempo 18 y efectivamente ya lo tenemos. Entonces lo único que vamos a hacer es actualizar el tiempo de referencia, actualizar el bit de uso y sumar el puntero, y lo vamos a tener de esta manera, que vendría siendo como tal el resultado de la memoria final. Y vamos a mirar que tenemos un fallo de página, 2 fallos de página, 3, 4 fallos de página en total. Y como tal ese vendría siendo el último algoritmo con el mismo ejercicio planteado desde el principio. Entonces muchas gracias.